La emancipada. Autor Miguel Riofrío. Primera parte. En la parroquia de la República Ecuatoriana se movía el pueblo en todas direcciones, celebrando la festividad de la circuncisión, pues era 1 de enero de 1841. Solo un recinto estaba silencioso y era el jardín de una casa cuyas puertas habían quedado cerrojadas desde la víspera. Allí hablaba una joven lugareña con un joven recién llegado de la capital de la República. El joven era de mediana estatura, de facciones regulares y un tanto cogitabundo. En la joven, su altura, flexibilidad y la gentileza se ostentaban como el bambú de las orillas de su río. Su tez fina, fresca y delicada la hacía semejante a la estación en que los campos reverdecen. La ceja negra y las pupilas y los cabellos de un castaño oscuro le daban cierta gracia que le era propia y privativa. Su mirar franco y despejado, una ondulación que mostraba el labio inferior como desdeñando al superior y el atrevido perfil de su nariz, daban a su rostro una expresión de firmeza inconmovible. No había una perfecta consonancia en sus facciones, por eso el conjunto tenía no sé qué de extraordinario. La limpieza de su frente y la morbidez de sus mejillas que se encendían con la emoción parecían signos de candor. La barba perfectamente arqueada imprimía en todo su rostro cierto aire de voluptuosidad. Una contracción casi imperceptible en el entrecejo mostraba haber reprimido del tiempo atrás alguna pasión violenta. El cuello levemente agobiado le daba una actitud dudosa entre la timidez y la modestia. De modo que ningún fisónomo habría podido adivinar su carácter moral y fisiológico con bastante precisión. ¿De qué se hablaba? Se puede adivinar fácilmente que si se atiende a que el joven había estudiado en las materias de enseñanza secundaria en la ciudad más cercana a la parroquia de que nos ocupamos y que iba a pasar sus temporadas de recreo en casa de la joven. Se conocerá más claramente cuál había sido su pensamiento dominante cuando se sepa que después de terminado el curso de artes había pasado a hacer sus estudios profesionales en la capital y había estudiado con todo tesón necesario para recibir la borla. Dar media vuelta a la izquierda y volver a cierto lugar que con sus discípulos deseaban conocer porque le habían pintado muchas veces, en que los ensayos literarios se le obligaba a escribir en la clase de retórica. En uno de estos había dicho: «Quedaos vosotros, hijos de la corte, en la región de las pandecetas y el digesto y las partidas. Yo de la jerarquía de doctor pasaré a la de aldeano, porque allí mora la felicidad». Las ollas de los ríos Malacatus, Uchima, Chambo y Solanda, con sus preciosidades vegetales y sus vistas pintorescas, acogerán el resto de mis días. Las vegas allí son un salpicado caprichoso de alquerías, casas pajizas, ingenios de azúcar, platanares, plantíos de caña dulce y pequeñas laderas que empacen los ganados. Todo esto recibe un realce sorprendente con el relieve de los árboles ya gigantescos, ya medianos, ya que nacen y crecen sin sistema artístico y con la sola simetría que a la naturaleza pudo darles. La ceiba, el aguacate, el guayabo, el naranjo y el limonero son los más comunes matices de los platanares, los cañizares y los prados. A la margen de los ríos se levantan, se extienden y entrelazan los bambús, los carrizos, los laureles, el sauce y el aliso. En las colinas levantándose el arupo para mostrar de lo alto de su copa y sus ramilletes. Como el placer y el dolor en el corazón del hombre, así alternan a la falda de estos cerros y en la parte agreste de estos valles, el faique con sus espinas y el chirimoyo con la frescura de su follaje, la fragancia de sus flores y lo sabroso de su fruta, las acequias que partiendo de los azudes van a humedecer los terrenos regadizos, dan a beber a las plantas, atraviesan los setos y recorren las heredades moviéndose y rehilando como serpientes de diamante. En los ribazos se forma algunas veces una sociedad heterogénea. Las cabras, las vacas, las yeguas ramonean el césped que Dios creara para ellas, y a la par de estas el hombre recoge de los mismos parajes el dictamo, el azafrán, la doradilla, la canchalagua, y extrae la miel y cera que fabrican las abejas. Más allá, las altiplanicies pobladas de higuerones, cedros, faiques y guayacanes sirven de aprisco y majada a los rebaños y de cesteadores al campesino. La más célebre de sus cordilleras es Auritocinga,
cuyo nombre ha viajado alrededor del mundo unido a la preciosa corteza que allí se descubrió. Las campiñas y las flores están siempre animadas por la antifonía de las aves canoras y de las aves bulliciosas. Tal es el templo en que daré culto a una deidad. Cuando se le imponía el deber de escribir memorias geográficas de su provincia, hablaba a duras penas de todo lo que no era su parroquia predilecta. Y cuando de éste escribía mencionaba hasta las más insignificantes pormenores, aunque estos quedaron fuera del tema que se le había señalado. En uno de los ensayos decía con referencia a su pueblo: el 24 de diciembre hasta mediados de enero mostraban esos campos sus escenas peculiares. En algunas alquerías de segunda orden se formaban lo que llamaban altar de nacimientos. Estos son simulacros más o menos grotescos del portal de Belén. La cuna de Jesús ocupa el culmen y van descendiendo en forma de anfiteatro. Los reyes, los pastores, los niños degollados por Herodes, el paraíso terrenal con huertos y animales, mezclando todo con sucesos más recientes y aún con cuadros de costumbres lugareñas. Las figuras en que todo esto se representan son de diversos materiales, pero más comúnmente de madera. Algunas de estas figuras son de movimiento y las hacen desempeñar sus oficios empleando algún mecanismo sencillo o ingenioso. Cada casa en que se levanta alguno de estos altares tiene preparados bizcotelas, queso, frutas escogidas, bebidas frescas, licores extraordinarios y también un guitarrista y un tamborillero, para obsequiar a los visitantes con comida, bebida y bailecitos fandangos. Cuando el baile va a empezar, se retira a la Sacra Familia en señal de acatamiento. Como estos altares distan unos de otros por lo menos 1 kilómetro, los paseos son siempre a caballo. Así seguían las descripciones de los melindres de la crítica, calificaban de pesadas y ridículas. Sin atender, aquel compositor nada podía encontrar de útil ni de bello fuera del recinto predilecto. La joven, por su parte, con menos reglas, pero con más corazón, había escrito unas memorias presentarlas algún día a la única persona que podía ser su consuelo sobre la tierra. En esas memorias había hallado también los preocupados mucho del que despreciar. Después se reducían a pintar al natural, lo que había producido su madre. Por haber recibido lecciones de un religioso ilustrado llamado Padre Mora, a quien comisionara el libertador Bolívar para la fundación de las escuelas lancasterianas, pintaban los tiernos sentimientos que esta madre, así instruida, sabía inspirar y que después de referir las escenas que habían precedido al fallecimiento de esta buena madre agregaba: una semana después de haber sepultado a mi madre, cuando todavía estaban mis ojos hinchados por las lágrimas, recogió mi padre todos mis libros, el papel, la pizarra, las plumas, la vihuela y los pinceles. Formó un lío de todo esto. Lo fue a depositar en el convento y volvió para decirme: Rosaura, ya tienes 12 años cumplidos. Es necesario que desde hoy en adelante vivas con temor de Dios. Es necesario enderezar tu educación, aunque ya el arbolito está torcido por la moda. Tu madre era muy porfiada y con sus novelerías ha dañado todos los planes que yo tenía para hacerte una buena hija. Yo quiero que te eduques para señora y esta educación empezará desde hoy. Tú estarás siempre en la recámara y al oír que alguien llega, pasarás inmediatamente al cuarto del traspatio. No más paseos ni visitas a nadie ni de nadie. Eduardo no volverá aquí. Lo que te diga tu padre lo oirás bajando los ojos y obedecerás sin responderle, sino cuando fueres preguntada. ¿Y no podré leer alguna cosa?, le pregunté. Sí, me dijo, podrás leer estos libros. Y me señaló Desiderio y Electo, los sermones del padre Barcia y los cánones penitenciales. Apuntados estos antecedentes y el de que el joven sabía bien quién era el padre de Rosaura, nunca faltaba a los paseos de Año Nuevo ni a la práctica de dejar a su hija encerrada cuando él salía a divertirse. Y constándole además que los caminos estaban ocupados por hileras de hombres y mujeres que discurrían alegres haciendo la visita de los altares, que cada altar era una estación, que los patios estaban cuajados de caballos, bestias mulares y borricos que en gran número, ya se puede deducir que el flamante doctor había penetrado hasta el jardín de Rosaura, sin temor de que nadie le sorprendiese. Y puede también
maliciarse que de sus prácticas sublimes resultaba el recíproco propósito de unir su suerte para siempre en caso de que pudiera ser vivencias las tenaces resistencias que opondría el terco padre de la joven. Esto que es fácil de maliciarse fue lo que en efecto sucedió. Pasados los primeros momentos de sorpresa, sustos, exclamaciones y monosílabos, se refirieron recíprocamente lo que dure la ausencia había pasado. Al hablar Eduardo de sus planes de futuro enlace, se trabó este diálogo que no será útil referir. Eduardo, dijo Rosaura, yo conozco a mi padre y me estremezco al pensar que pudiera alguno de tus pasos irritarle, pues el resultado no sería otro que el de separarnos para siempre. Que el alma se separe del cuerpo, respondió Eduardo. Puede comprenderse, pero que dos almas se amen como yo te amo, lleguen a desunirse, a eso no. Rosaura, si así lo piensas, tú no me amas. Eduardo, yo quiero que me comprendas. En mis 18 años de vida, o más bien en mi noche de 18 años, no ha habido más que dos luces para mí. La de mi madre que se apagó y la que ahora me está alumbrando y temo que se aleje al cometer una imprudencia. En mi sentir, cuando el amor no se enciende, el alma está en tinieblas. Quise decir que amo a mi madre en el cielo, porque no puedo amarla de otra manera. Este es un vivo amor que hace llorar. El tuyo es un amor vivo que hace esperar, soñar y estremecerse. Yo hablo fuera de mí. ¿Qué hacer? Al fin dirélo todo. Mi padre tiene intereses en que nadie me conozca, y menos tú, porque teme se descubran algunos secretos. Pero retírate por ahora, amigo mío, porque va a anochecer y puede venir alguien.